Sustitución, una palabra pequeña pero grande y con profundo significado. Sustitución me hace recordar de las personas que de repente deciden donar algún órgano. Por ejemplo, hace años atrás, en el 2009, una nota periodística dio la vuelta al mundo. Un joven decidió vender uno de sus riñones para salir de la pobreza, para comprar una casa a su madre, para salir adelante en sus estudios. Y finalmente un grupo de extranjeros hizo trato con él, lo llevaron a la sala de operación, le hicieron firmar una carta notarial, pero una hemorragia le hizo perder la vida. La mamá estuvo de acuerdo en eso y al final se quedó sin nada. La muerte de este muchacho, al final de cuentas, pues no sirvió, no se logró el propósito, salvar una vida. Esto me hace recordar lo que Jesús hizo en nuestro favor. Dice el libro Primeros Escritos algo muy interesante. Dice aquí que Jesús estaba en íntimo coloquio con su Padre. Su semblante era tranquilo, resplandecía amor. Y cuando salió de esa reunión con su Padre, dijo a los ángeles que se había hallado un medio para salvar al hombre perdido, que había estado intercediendo con su Padre y había estado dispuesto a ofrecer su vida como rescate y cargar él mismo con la sentencia de muerte, para que a fin de su intervención pudiesen los hombres encontrar perdón y volviesen al hermoso huerto para comer del fruto del árbol de la vida. Jesús decidió no donar un riñón. Él colocó su vida en sustitución por la nuestra. Y también no una hemorragia, pero el pago de su sangre fue lo que hizo posible nuestra redención. Eso es sustitución. Eso es lo que Jesús hizo en nuestro favor. Hoy vamos a hablar justamente de eso. Cómo es que a través de un hombre todo se perdió y a través de Jesús todo se ganó. Lección número 6, Adán y Jesús. Quédense con nosotros en un momento. Iniciamos. Estamos felices de darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección número 6, Adán y Jesús, es el título. Y vamos a darle la bienvenida también a nuestros 3 participantes de esa mesa de diálogo. En primer lugar, queremos agradecer la presencia del pastor Abraham Ortega Salgado, quien es uno de nuestros pastores de nuestro campo, a quien le damos una cordial bienvenida. Pastor, bienvenido. Gracias por esta oportunidad de participar con ustedes en el repaso de la lección. Claro que sí. Pastor David Marván Cortés, gracias por estar una vez más con nosotros. Gracias por la invitación, es un privilegio para mí poder compartir esta lección número 6 con ustedes. Claro que sí. Pastor Abraham Ramírez, gracias por estar con nosotros una vez más. Sí, gracias, pastor. Aquí estamos con los pastores de Oriente, decíamos antes de iniciar, ¿no? Somos de la zona Oriente. De la zona Oriente los 3, sí, correcto. Y gracias por el ministerio que desarrollan en favor de nuestra iglesia. ¿Qué les pareció esta lección? A grandes rasgos, ¿qué les deja esta lección Adán y Jesús? Pues es una lección que nos explica el porqué dice que todos somos pecadores, ¿no? Y explica el origen del porqué, ¿sí? Pero también nos habla acerca de la solución y creo que eso es lo mejor. La solución se encuentra en Cristo Jesús, el segundo Adán, ¿no? Claro. Sí, efectivamente, como que nos da el resumen. Por un hombre entra toda la desgracia al mundo, condenación y muerte, y por otro hombre, Señor Jesús, entra la victoria al mundo, la vida. Amén, amén. Todo se había perdido y al final uno es el que lo rescata. Pablo nos muestra, ¿no?, la naturaleza y la condición real después de la caída de Adán. Estábamos necesitados precisamente de eso, de perdón y de reconciliación. Y fue gracias a eso, a la justificación por la muerte de Cristo en la cruz, que nosotros ahora tenemos todos los beneficios de los cuales nos habla la palabra de Dios. Amén. Gloria sea al Señor por ello. Y si les parece bien, vamos a compartir el bosquejo de nuestra lección. El primer punto le hemos titulado Justificados sin mérito propio. El segundo punto sería el acto concreto del pecado, que es la muerte. Y el tercer punto, arreglando el desperfecto. ¿Sí?
Con esto en mente, vamos a hacer una oración para iniciar nuestro repaso. Oremos, cariñoso Dios. Gracias por lo que hiciste en nuestro favor en la cruz del Calvario. Sin ese sacrificio estaríamos todos perdidos, Señor. Gracias por entregar tu vida en rescate por muchos. Y ahora, Señor, al poder conversar sobre estos conceptos profundos, que la unción de tu Espíritu Santo esté con nosotros. Dirígenos, Señor, para edificar a tu iglesia y para estar preparados también, Señor, con vidas agradecidas al amor que tú manifestaste en nuestro favor. Bendícenos, pues, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entramos de lleno entonces a nuestra lección. Primer punto, que es justificados sin mérito propio. Pastor Ortega, es interesante notar que cada historia de la Biblia, cada personaje, cada situación, nos habla claramente de una justificación por fe, una justificación por gracia. Sea la sangre en los dinteles de la puerta, sea el cordón rojo en la casa de Rahab, ¿sí? Sea la cena que tuvo Jesús con Zaqueo, ¿verdad? Ningún mérito había, ningún mérito suficiente para ganar salvación. Todo fue solamente a través del encuentro, del aceptar a Jesús, del manifestar fe en Jesús, el que trajo salvación a estas personas, igual a nosotros. Así es. Creo que se puede ilustrar muy bien la condición del ser humano después de la caída, haciendo uso de Génesis 1, por ejemplo. Cuando dice que la tierra estaba desordenada, estaba vacía y estaba en tinieblas. Y creo que esa es la condición que heredamos, todos los seres humanos. Y el apóstol Pablo habla precisamente de eso, que a los judíos y a los gentiles les hace sentir su verdadera condición, una condición de desesperación, una condición de necesidad de arreglar las cuentas. Y como precisamente no hay nada en nosotros que pueda restituirnos al estado original antes del pecado, pues Él nos muestra una solución. Y Él nos muestra el plan de salvación, Él nos muestra la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios fue precisamente eso, que Cristo muriera en la cruz, para que nosotros entonces pudiésemos alcanzar lo que necesitábamos, perdón y reconciliación. Y así, de esa manera, pues estar en otro escenario, de tal forma que pudiésemos nosotros empezar a tener una amistad y una intimidad que se había perdido a consecuencia de las malas decisiones que tomamos todos los días, ¿no? Y de allí que entonces las Sagradas Escrituras pues nos hablan de eso, y el apóstol Pablo se introduce en el capítulo 5, de los versos del 1 al 5, precisamente de eso, de la necesidad de la justificación, de la declaración de que nosotros somos ahora justificados, no por nuestros méritos, sino que después también nos habla que gracias a esta justificación nosotros tenemos beneficios, bendiciones, dones. Entre ellos el primero es la paz, la que más necesitamos. Cuando nosotros estamos en un estado de pecaminosidad, de desorden, de vacío, lo que manifiesta el alma es culpa, es vergüenza, son sentimientos precisamente de desesperación. Y cuando nosotros nos apropiamos de lo que Dios nos ofrece y de lo que hizo, pues entonces el primer beneficio que experimentamos es la paz. La paz. Y de ahí se generan los demás. Qué maravilla lo que acaba de decir el pastor Abraham. Cuando somos declarados justos, vienen bendiciones, vienen frutos, ¿no es cierto? Y él mencionó uno muy importante, que es paz. Qué importante es tener paz en el corazón, qué importante es sentirse en paz con Dios, en paz con uno mismo, ¿no es cierto? Sí, claro. Cuando uno es declarado justo. Sí, somos declarados justos en base a lo que el Señor Jesús hizo por nosotros, ¿no? Hablamos de su muerte y creo que nadie puede dudar la importancia de lo que sucedió en la cruz, pero también podemos hablar de su vida, una vida sin pecado, una vida perfecta. Y es precisamente esa vida perfecta la que se nos acredita a nosotros, ¿verdad? Por fe. Entonces nos es imputada toda la justicia que el Señor Jesús obró a través de una vida perfecta,
nos es tomada en cuenta a nosotros. Y cuando nosotros confiamos en eso, confiamos en Jesús, entonces su vida perfecta nos es imputada y somos llamados justos, somos declarados justos o considerados justos, ¿no? Además, otra de las cosas que habla la lección, pastor, es que nuestros pecados han sido puestos sobre Jesús. Dios considera que Jesús cometió nuestros pecados. Esa declaración a mí es la importancia de lo que la introducción que diste. Es un sustituto. Él toma nuestros pecados y los lleva. Y a mí me gusta lo que expresa San Pablo en Gálatas 3:13, por ejemplo. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Jesús fue maldito, pero no por sus pecados, sino por los nuestros. ¿Sí? Todos nuestros pecados se los cargó, dice el profeta Isaías, y por su llaga fuimos nosotros curados, sanados. Y en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice, al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en Él. Bendito sea Cristo Jesús. ¿Verdad? Que Él pagó todos nuestros pecados, como si Él los hubiera cometido. Eso se llama justificación, ¿no? Un sustituto, nosotros ponemos nuestra confianza en ese sustituto y su vida perfecta nos es imputada, nos es acreditada. Y como dijo el pastor, entonces vienen las bendiciones de esa decisión hecha, ¿sí? Confiamos en Jesús y viene la paz, ¿no? Cuando el hombre peca está lejos de Dios, ¿no? Al ratito tal vez veamos lo que es el pecado. Yo creo que el concepto del pecado es bien importante. Si para nosotros es solamente un error, ¡ay! Se me escapó. Dice, se me chispoteó. Me equivoqué, está bien, ya me equivoqué, ya qué. No, el pecado es un acto consciente, deliberado, ¿sí? Y dice el comentarista, ¿no? Es como el hijo que abofetea con ira a su padre. Entonces, cuando nosotros cometemos esos pecados y vemos, ¿verdad?, que Jesús nos tomó esos pecados y murió por nosotros, suspiramos y tenemos paz con Dios, ¿sí? Eso que nos alejaba de Dios, esa barrera que habíamos puesto por el pecado, desaparece. Y tenemos ahora paz con Dios. Paz con el cielo, paz con nosotros mismos, paz con todos. Gracias a la justificación del Señor Jesús, ¿no? Sí, sí, Pastor Manuel. Aunque es un punto que ya se ha estudiado todo un trimestre pasado, 6 lecciones de este trimestre, justificados por fe, parece que aún algunos podría no quedarles tan claro. Veíamos, como usted decía al principio, que siempre hemos sido salvados por gracia, por fe. O sea, no son nuestros méritos, son los méritos, como decía Pastor Abraham, los méritos que realizó el Señor Jesús, lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. O sea, no nos salvamos por la obediencia, sino que nos salvamos únicamente por la fe en Jesús, por creer en Él. Pero aquí hay donde aparece la línea delgada de justificación por fe, porque como adventistas del séptimo día, aunque en teoría sabemos que nos salvamos por fe, pareciera que en la práctica reprobamos, porque de repente pensamos que es por nuestras obras, y entonces le queremos aumentar salvación por fe más obras. Pero resulta que en la iglesia adventista no creemos eso. Nosotros creemos que es únicamente por fe. Jesús un sustituto, como lo mencionaba Pastor. Ya lo veíamos en lecciones anteriores. Los sacrificios, por ejemplo, en el templo, el sacrificio representaba a aquel que iba a venir a morir por nosotros. O sea, la salvación no era en sí la obediencia a realizar el sacrificio. No era el sacrificio, sino que, sí, no era el animal, sino pensar que así como el animal ahora estaba muriendo, iba a venir quien nos iba a dar la vida. Es por eso que inclusive en el día domingo aparece que la palabra justificación por fe, la declaración, es más bien un verbo griego que significa algo puntual, algo que ya ha sido hecho. Exacto, una obra terminada.
Allí dice, habiendo sido justificados. ¿Cuándo? Cuando aceptamos a Jesús, porque la justificación viene allí. Con esto también no queremos dejar en mente que la obediencia no es importante. Exacto. Alguno pudiera pensar, entonces están diciendo que ya no hay que obedecer. No, sino que estamos diciendo que la obediencia no es importante para salvación. Correcto. Pero sí es importante porque una persona que acepta a Dios tiene que dar evidencia. O sea, por la obediencia no nos salvamos, pero podríamos decir que si no obedecemos, sí nos perdemos. Como habíamos dicho anteriormente en otra lección, creo que en Gálatas, la obediencia es la evidencia de una persona salvada. Correcto, ¿verdad? Correcto, así es. No es para salvación, pero es el estilo de vida del salvado. Sí, correcto, dice Juan. Si bien es cierto que las obras no sirven para salvarse, pero no habrá un alma que sea salva sin buenas obras. ¿No? Así que entonces la fe, la gracia, la justificación van de la mano de la obediencia, ¿no? Y creo que, Pastor Ortega, yo no sé qué les dejó a ustedes esta lección. A mí me dejó claro que los méritos propios quedan abatidos ante la gracia de Dios. No hay mérito propio, no hay nada que te pueda justificar, no hay nada bueno en nosotros. Realmente, cuando uno se da cuenta de eso, de que tus méritos se abaten ante la gracia y el amor de Dios, entonces me parece que uno empieza a reenfocar bien el asunto de la salvación. Ahorita el pastor Marrabal estaba haciendo alusión al sacrificio de los animalitos, que nos anunciaban que iba a venir un sustituto. Pero la justificación también nos anuncia otra situación, que el amor de Dios es real, es una realidad por cada uno de nosotros. Dios va en busca de nosotros a pesar de cómo estamos. Y entonces, pues muestra Jesús en la cruz no solamente su deseo de justificar al ser humano, de perdonarlo, de redimirlo, de reconciliarlo, sino que también nos muestra el gran amor que tiene por cada uno de nosotros. Y podemos entender que ese amor es real, pero no solamente nos demuestra que ese amor es real, sino que también ese amor lo coloca delante de nosotros y dentro de nosotros. Entonces vemos que esto de ser justificados no solamente implica tener un sustituto, no solamente se limita al perdón inmerecido, no solamente se limita a hacer eso, justificados sin mérito alguno, sino que también nos habla del gran amor de Dios que tiene por cada uno de nosotros. Sí, adelante. Ahora que Pastor Ortega mencionaba el amor, veíamos que cuando hemos sido justificados, Dios nos da paz, paciencia, esperanza, pero también inclusive aquí menciona el versículo 9, Romanos 5:9, con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre del Señor Jesús, por Él seremos salvos de la ira. Y veíamos que este es un concepto que para algunos como que no es funcionable, como Dios enojado con el mundo. Bueno, con el término amor podríamos expresar esa parte, veíamos en el día lunes. O sea, Dios al mirar toda la desgracia que sobrevino al mundo, como veremos a continuación por Adán, el pecado de Adán, al mirar toda la muerte, cómo Dios no se va a irar, como nos ama, Dios se preocupa por su creación. Dios entonces se preocupa por ver que nosotros estemos bien. Y por eso es que acá el texto dice que seremos librados de la ira. De la ira. Correcto. Sí. La ira es una expresión del amor de Dios también. Correcto. No es indiferente a lo que pasa en el mundo, ¿sí? Al ver su creación tan dañada, al ver al hombre que Él hizo con tanto amor y con tanta ilusión dañado por el pecado, Dios tiene que hacer algo, ¿no? Y se expresa a través de su ira. Y algún comentarista dijo, la ira pasiva de Dios, cuando deja que suframos las consecuencias del pecado, o que los malvados, ¿verdad? Que los pecadores sufran sin hacer nada. Sufren las consecuencias del pecado, pero vendrá su ira activa, cuando destruirá al pecado definitivamente, y al practicador del pecado que no puso su confianza en el Señor Jesús, ¿verdad? Y somos libres. Cuando somos justificados,
Cuando ponemos nuestra confianza en nuestro Dios, en sus méritos que hizo en la cruz por nosotros, en su vida perfecta, somos libres también de eso. Y eso trae gozo a la vida. O sea, yo no voy a padecer lo que padecen los malos al final, ¿no? Yo tengo una vida llena de gozo porque Cristo me ha perdonado. Tengo una vida llena de gozo porque tengo la certeza de la salvación en Cristo Jesús. Amén. Los justificados son las personas más gozosas en este mundo. Amén. ¿Sí? Así que vivamos con gozo la vida que Dios nos da. Y quiero añadir, perdón, sí, adelante. Quiero añadir también que hablando sobre la ira divina, sobre la ira de Dios, y se refiere a la ira también, lógico, venidera. Pero eso es otro de los beneficios que nosotros tenemos. Al ser creyentes y aceptar la dádiva de Dios, Dios nos guarda, y ese es otro de los beneficios. Dios nos guarda de la ira venidera, en base a la obediencia, en base al amor, en base al gloriarnos, como dice la Escritura, en base al vivir en ese gozo de experimentar la salvación a través de Cristo Jesús. Pues nosotros no tenemos por qué preocuparnos de la ira venidera. ¿Por qué razón? Porque Dios también hizo provisión para guardarnos de la misma por estar caminando en lo que este Dios bondadoso ha planeado para cada uno de nosotros. Sí, vamos a concluir este segmento con esta expresión. La ira de Dios viene a ser también una manifestación de su amor, ¿verdad? Porque cuando Él destruye, y cuando decimos, por ejemplo, en el caso del diluvio, viene el diluvio después de 120 años de esperar a la gente, y al final la gente no entró. Si hubiera esperado 240 años no hubiera entrado. Hubiera sido lo mismo. El Señor nunca va a ejecutar de alguna manera, ¿verdad?, su acción hasta que no haya agotado la oportunidad de amor para cada uno de nosotros. Qué maravilla de Dios. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar a la lección número 6, Adán y Jesús. Ya volvemos. Bien, estamos nuevamente analizando la lección número 6, Adán y Jesús, y llegamos al segundo punto que le hemos titulado el acto concreto del pecado, refiriéndonos por supuesto a la muerte. Pero antes de hablar de la muerte y de este gran enemigo con el que tenemos que lidiar en este mundo de transgresión, vamos a retomar los resultados de la justificación. Pastor Ortega, usted nos habló de la paz, pero hay algunos otros resultados de la justificación. Háblenos un poquito más acerca de esto. Sí, el apóstol Pablo, por ejemplo, nos enumera diferentes beneficios al haber sido justificados. Y por ejemplo, en Romanos 5, capítulo 3, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no nos defrauda. Entonces estábamos mencionando que dentro de la lista de beneficios, la primera es la paz, ¿no? La amistad que se renueva con nuestro Padre. Pero también pues nos habla de otras virtudes, como son la paciencia, como es la prueba, como es la esperanza. Y por paciencia tenemos precisamente ese concepto, ¿no? No una paciencia pasiva de soportar, de aguantar, de quedarte callado, sino aquí lo que nos habla es una paciencia de tipo activa, donde más bien da la idea de perseverancia, La prueba es esa capacidad de resiliencia que tenemos nosotros ante el sufrimiento. Una vez que reconocemos y aceptamos los dones que Dios nos ofrece, pues nos empieza a Él a capacitar en estos diferentes tipos de virtudes que nos muestra la palabra de Dios. Y dentro de todos estos beneficios, pues empezamos nosotros a poder experimentar, ¿sí?, en nuestro interior todos estos elementos. Empezamos a ser pacientes, es decir, perseverantes a pesar de lo que experimentamos. Y al poder soportar las pruebas y ser victoriosos, Dios nos concede, como quien dice, ese sello
que ante sus ojos nosotros, Él puede decir, este es aprobado en todos los aspectos, ¿no? Y la esperanza, que es el último don que aquí nos muestra la Escritura, y por esperanza entendemos que tenemos esa idea de que algún día todo esto va a terminar, y que y que este mundo que nosotros estamos esperando, llegaremos a poderlo vivir, experimentarlo y comprobar que esta promesa de su retorno y de un mundo mejor, pues son una realidad. Sí, y todas estas consecuencias todos estos beneficios vienen como consecuencia de haber sido justificados. En otras palabras, la justificación, Pastor Abraham, nos hace vivir confiados. Sí, Pastor. Nos habilita para vivir con esperanza. Dice el salmista en Salmo 32, ¿no? Bienaventurado el hombre aquel a quien no se le imputan sus pecados. Sus pecados son perdonados. ¿Qué más puede alterar al ser humano? ¿Qué más puede hacer palpitar en forma desordenada el corazón humano sino los pecados? ¿Verdad? Y soy pecador y estoy sentenciado a muerte. Pero cuando soy justificado, ahora estoy libre de condenación. ¿Qué más puede traer felicidad que eso? Pero siempre hemos de poner nuestra vista en aquel que logró eso. ¿Sí? ¿Cómo puedo tener paz? ¿Por quién tengo paz? Por Cristo Jesús. ¿Sí? No lo puedo obtener de ninguna otra manera. Solamente porque Él logró nuestra salvación y nos declara justos. Por eso es que en Romanos 5:2, Pastor, a mí, uno de los beneficios, dice, por medio de Él tenemos también acceso por la fe a esta gracia. Tenemos entrada, dice otras versiones, ¿no? Es un mundo de felicidad, es un mundo de tranquilidad, es un mundo de paciencia, es un mundo de gozo y de alegría el ser justificados. Y nosotros tenemos acceso a ese modo de vida, ¿sí? A esa paciencia, a esa templanza, a todo lo que el pastor ya ha dicho, siendo justificados y teniendo nuestra confianza en Cristo Jesús. Y gracias a Dios que Él tomó la iniciativa para esto, ¿sí? Dios tomó la iniciativa en nuestra salvación, en la reconciliación. El hombre pecó, pero no fue el hombre quien buscó a Dios pidiendo perdón ni reconciliación. Fue Dios quien buscó al hombre, aunque él había, ¿verdad?, cometido pecado, Dios lo buscó y tomó la iniciativa para nuestra reconciliación. Por eso es que toda la gloria y toda la alabanza debe ser para nuestro Dios. Pastor Abraham, estoy pensando en una persona que está condenado a prisión por sus delitos. Yo creo que ninguno de nosotros, creo que ninguno hemos estado en la cárcel, ¿no? Y Dios permite que nunca estemos. Pero imagínate una persona que ya no tiene oportunidad de salir, que está condenado a muerte, amigo, para toda la vida. O sea, ya no va a salir y está condenado a muerte. Y que de repente lo declaren inocente. Y que salga, pastor, estaba a punto de morir o cadena perpetua, ¿no? Imagínate el gozo de esa persona de volver a salir. Es algo así lo que tenemos que experimentar. Pero faltó un poquito. Alguien tomó su lugar y va a morir por él. Wow. Así fue, ¿no? Estábamos condenados a muerte, pero vino alguien que se puso en nuestro lugar y murió nuestra muerte. No es que quedó sin paga. Eso es importante, no quedó sin paga. Y ahí es donde viene el más grande beneficio de la justificación. Que el ser humano, por ser pecador, íbamos directo a la muerte. Pero entonces llega nuestro sustituto, el Señor Jesús, y Él paga nuestra penalidad, o sea, se pone en nuestro lugar, nos libra de la muerte. Murió por nosotros. Sí. Nuestro sustituto. Ahí le pusieron la inyección letal, pastor. Así es. Y nosotros ahora estamos libres. Amén. Qué maravilla. Sí. Y deberíamos vivir totalmente felices por eso y agradecidos, pastor. Sí, sin duda alguna. Y aquí es donde entra entonces el texto de Romanos 5:12 en cuanto a la muerte. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y aquí se desarrolla el tema de la muerte que veíamos. El ser humano no fue creado en su principio para morir, sino para vivir eternamente. Es por eso que la muerte es un intruso.
El ser humano se aferra a la vida, salvo algunas excepciones, como decía la lección. Algunas personas querrán morir, pero la mayoría quiere vivir. Aún así tengas ya 100 años, la gente se aferra a la vida, porque el ser humano no fue creado para morir, fue creado para vivir. Es una condición innata en nosotros, que queremos vivir, porque de esa manera nos creó Dios, pues. Creo que la excepción de esto son personas que están mal mentalmente. Sí, o que pasaron por una angustia, dice aquí, ¿no? Angustia, por un momento difícil de estrés o de dolor. Pero conscientes, y creo que eso es lo que se vale también esa palabra, conscientes, ¿sí? No deseamos morir, queremos salvarnos, ¿sí? Librar la muerte. Pero el único que puede hacerlo es aquel que murió, pero que ahora vive por los siglos de los siglos, ¿no? A mí me gustaría leer Hebreos, capítulo 2, versículo 14 y 15, pastor. Dice, así por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por su muerte al que tenía el dominio de la muerte, a saber, el diablo. Es decir, el Señor Jesús tuvo que probar la suerte de la muerte para rescatarnos de lo que nosotros estábamos condenados. Él tuvo que morir, es nuestro sustituto. Él tomó nuestros pecados y se le consideró a Él como si Él los hubiera cometido, para que nosotros ahora, sin participar de su justicia, ¿sí?, podamos ser considerados como si la tuviéramos. Y dice el versículo 15, y librar a los que por temor a la muerte vivían como esclavos toda su vida. ¿Sí? O sea, cuando estamos condenados, pues tenemos miedo de la consecuencia del pecado, que es la muerte, y así vivimos con temor, pero Jesús vino a librarnos, y por eso nos da gozo en la vida. Me llama la atención que en este pasaje de Romanos 5, desde el 12 al 21, se repiten 9 veces la palabra muerte. 9 veces se repite la palabra muerte, y me llama mucho la atención eso, porque me parece que el gran enemigo, y digo, todos los que estamos en esta mesa somos pastores, y tenemos que ir a los funerales, y tenemos que dar palabras de exhortación a la gente que pierde un ser querido, que es uno de los momentos más difíciles, porque a veces no sabes ni cómo consolar el dolor. Bendito sea el Señor, que el gran enemigo, que es la muerte, ha sido vencido. Bendito sea el nombre del Señor por eso, porque dicen por allí un dicho mexicano, para todo hay solución menos para la muerte. En Cristo Jesús hasta la muerte tiene solución. Qué buenas noticias. Nuestro Padre Celestial advirtió a Adán desde el principio: si tú desobedeces, de cierto morirás. Pero lamentablemente no lo entendimos y no dimensionamos la consecuencia del pecado, que es la muerte. Y la muerte implica, la Biblia lo avala, que la muerte se manifiesta en tres dimensiones: la muerte espiritual, la muerte transitoria, o la primera muerte de la que usted ahorita estaba hablando, cuando a veces nosotros asistimos a los funerales, y todavía otro tipo de muerte, la muerte segunda, la muerte eterna. Entonces, el diablo no quiere que nosotros dimensionemos la práctica del pecado, porque entonces ciega nuestro entendimiento de de las consecuencias que vamos a llegar a tener. Y eso es de lo que el Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, vino a manifestarnos, a decirnos que si por uno entró la muerte espiritual, la muerte física, la segunda muerte, por él también entró entonces la vida. Y nosotros pues debemos de gloriarnos, agradecernos, apropiarnos de esa bendición, de esa oportunidad que Él nos concede, y seguir en esta vida de justificación como Él desea, como Él quiere, para que se cumpla su propósito. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Amén, amén. Buenas noticias. Sí, pastor, desde el versículo 12 creo que Pablo va preparando el camino para enfatizar lo grave que es el pecado, ¿no? Primero dice que todos pecaron, y la prueba más fehaciente de que todos pecaron es que todos mueren, ¿sí? Entonces dice, fíjense cómo es grande el pecado, ¿sí? Y es grave el pecado. Todos morimos.
todos hemos pecado. Y esto empezó por la transgresión de uno, ¿sí? Y se ha multiplicado. Así que entonces nosotros debemos tener cuidado con ese enemigo de Dios y de nosotros, que es el pecado. ¿Okay? Y entonces él empieza a hablar acerca del pecado. Y ya hablamos hace ratito acerca del concepto de pecado, ¿no? No es un error que podamos pasar, pues ya pequé. Pues yo creo que Dios me perdona porque fue un error, o fue un pecado, pues lo hice sin meditar, y ya. Y no le damos importancia. Aquí Pablo le da importancia al pecado. Pues si tú cometes el pecado y lo sigues cometiendo, te vas a morir y estás condenado eternamente. Creo que desde aquí empieza Pablo a poner las bases para decir más adelante esa frase tan extraordinaria. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dios tiene una solución mucho más grande que el problema del pecado. A la vista de Dios, el pecado es algo solucionable. Aunque trae la consecuencia de la muerte, Dios pone solución también a la muerte, ¿no? Amén. Quiero tomar dos declaraciones que mencionaban. El pastor Ortega hace un momento decía las consecuencias del pecado, o la consecuencia de la muerte. Y por acá el pastor Abraham decía, todos pecaron, como efectivamente dice la Escritura. Aquí Romanos 5:12, como decía, la lección se ha prestado para temas debatibles. Por ejemplo, uno de los grandes temas en Romanos 5:12 es, ¿Adán nos transmitió la culpa o únicamente las consecuencias de su pecado? Porque de aquí algunos han llegado a pensar que por culpa de Adán, o sea, se nos transmite la culpa a nosotros. Pero a nosotros no se nos transmite la culpa, se nos transmiten las consecuencias. Las consecuencias, y lo podemos ver desde Génesis 3. La primera consecuencia, una distinción, una separación entre Dios y el hombre. Separación entre el mismo hombre, Adán y Eva, en el matrimonio. Separación entre el hombre y la naturaleza. Y así podríamos seguir en consecuencias. Pero no se nos transmitió la culpa. Somos culpables por nuestros propios pecados. Porque Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos. Y también lo repite aquí en Romanos 5:12, por cuanto todos pecaron. No se nos transmite la culpa, únicamente las consecuencias. Correcto. Pues vamos a hacer una pausa más con este pensamiento. Qué buenas nuevas, ¿no es cierto? Qué buenas noticias. Por medio de Adán, todos heredamos, ¿verdad?, las consecuencias. Por medio de Cristo, todos heredamos la vida eterna. Bendito sea el Señor. Vamos a hacer una pausa más. Regresamos a la última parte y desenlace de esta lección número 6, Adán y Jesús. Volvemos.
Bien, estamos llegando a la parte final de esta lección número 6, Adán y Jesús, y llegamos al tercer punto que le hemos titulado Arreglando el desperfecto. Y me gustaría leer lo que dice Romanos 5, 18 y 19. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Y el 18 dice algo similar, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Es interesante notar que la Biblia nos presenta la idea clara de los dos Adanes. El que uno pierde, el otro lo restaura. El que uno destruye, el otro lo edifica, ¿no? Y de eso vamos a hablar. ¿Cuál fue la obra que realizó el primer Adán y la obra que restauró el segundo Adán? ¿Verdad? Analicemos un poquito esa parte, Pastor Ortega. Gracias. Génesis capítulo 1, verso 31 dice: y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera. El primer Adán tenía un mundo perfecto. La Escritura lo declara así porque Dios mismo, al hacer la evaluación de su creación, llegó a esa conclusión de que todo era perfecto. Vivía en un mundo donde definitivamente no había muerte, donde definitivamente no había ninguna consecuencia ni estrago que vemos después de la caída. Entonces, pues estaba todo listo para echar a andar el plan original de Dios, que era habitar este mundo sin muerte, sin dolor, sin lloro, sin ningún tipo de tragedia como las que nosotros hoy en día vivimos. Pero lamentablemente no fue así. La pareja edénica cambió bruscamente los planes de Dios por elección propia. El pecado se introdujo, es un elemento externo que no habitaba entre nosotros, que no habitaba más bien en el mundo edénico, en el plan de Dios. Y sin embargo ellos aceptaron la introducción del pecado. Y esto trajo pues graves consecuencias. Y precisamente en Génesis capítulo 3, pues Dios anuncia, ¿no? Y sobre todo en Génesis capítulo 3:15, donde Dios anuncia del primer evangelio, la primera esperanza de que Dios iba a resolver la tragedia del ser humano. Y ahí entonces empezamos a tener las bases de la iniciativa de Dios de justificar, de alcanzar, de redimir, de restaurar, de regenerar, de arreglar lo que ya había caído en un estado de desperfecto. ¿Qué se perdió en el Edén, Pastor Abraham? ¿Qué se perdió? Yo puedo notar 4 cosas, creo que son importantes. Primero, se perdió la relación con Dios. El pecado puso una valla, una pared entre el hombre y Dios, ¿no? Dice en el Guay que Dios y los ángeles se acostumbraban bajar a platicar con Adán y Eva. Ahora esa relación se iba a terminar, ¿no? Esa es una, y yo creo que es muy grande. Perdieron el hogar que Dios les había construido, ¿no? Dios se tardó 5 días en arreglar el hogar donde ellos iban a vivir, ¿verdad? Y vivieron algún tiempo, ¿verdad? Gozosos y felices, en santidad, viviendo en ese hogar. También lo perdieron. ¿Qué perdieron? La inocencia también, la perfección, ¿no? La santidad. Dice que cuando pecaron, inmediatamente se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿No? Perdieron esa perfección que Dios les había dado al crearlos, al hacerlos. Y sobre todo perdieron la vida. Y como ya dijimos en alguna parte de la lección, Dios creó al hombre para que viviera para siempre. La muerte se extraña al ser humano. Pero cuando pecaron, también se perdió la vida y empezaron a morir, ¿no? Una vida física la empezaron a perder y por ende estaban condenados a muerte eterna. Pero gracias a Dios, como ya vimos, también Dios tomó la iniciativa para reconciliar al hombre, ¿no? El hombre propuso la solución a su manera. Se hizo vestidos de hojas de higuera,
Esa es la propuesta humana. Una propuesta pasajera, una propuesta que se termina, una propuesta que nos sirve. Temporal y ridículo. Temporal y ridículo. Y por obras. Y por obras, yo lo hice. Lo confeccionó. Así es, ¿no? Confeccionó su solución. Así es. Pero Dios propuso la única, ¿sí? El único camino, la única solución que hay. Un sustituto. Alguien muriendo por el hombre que merecía morir. El día que tú peques, morirás. ¿Sí? Entonces ya estaban condenados, pero entonces se buscó un sustituto para que muriera por Adán y Eva. ¿Okay? Así que desde ahí está el plan de salvación estipulado. Siempre debe haber un sustituto. Para el problema del pecado, la solución es un sustituto, pastor. Y una piel de cordero que cubre su desnudez. Cuando el mundo fue creado, como dice el pastor Ortega, el hombre tenía dominio sobre todo, animales, naturaleza. Pues también cuando entra el pecado al mundo se rompe esa relación entre el ser humano y la naturaleza. Llama mucho mi atención que Patriarcas y Profetas, Elena White, dice que hablando del pecado, de la muerte, de la primera muerte, que cuando comenzaban a caer las hojas de los árboles, Adán y Eva lloraban más que lo que hoy día lloramos nosotros a nuestros muertos. O sea, porque veían en la naturaleza también los estragos del pecado, lo que se había roto allí. Y fue hasta el primer sacrificio, cuando se les vistió con pieles, que pudieron ver la primera muerte, ¿no? Porque pues no murieron al instante cuando comieron el fruto. La sentencia que Dios decía que el ser humano iba a morir, pues era más a la larga. Sin embargo, ahí pudieron ver claramente qué significaba la muerte, al mirar al animal que tuvo que morir para cubrir la desnudez de ellos en ese momento. Sin embargo, después de 900 años, no recuerdo exactamente la cantidad de años, murió Adán. Correcto. ¿No? Murieron, experimentaron la muerte. ¿Por qué? Porque pecaron. Y de ahí, todo ser humano que peca, muere. ¿Sí? Por eso, desde Adán hasta Moisés, cuando se promulga la ley, ¿verdad? Porque dice uno, bueno, sin ley no hay pecado. Entonces, ¿no había pecado antes de la ley? Claro que sí. Y la muestra es que todos se murieron, ¿verdad? Había muerte. Sí, el punto es que ya en el Sinaí ya se redactó más ampliadamente lo que se conocía como ley. O sea, el pecado ya había y ley también. Solo que no estaba escrita, pero ellos lo pasaban a viva voz, como dice Deuteronomio 6, y lo conocían. O sea, conocían lo suficiente, como decía la lección, para poder rendir cuentas ante Dios. Ahora, pastor, ahí podemos ver la gravedad del pecado. El que nace en este mundo está condenado a morir, porque todos hemos pecado. ¿Sí? Entonces no debemos de ver solamente como una falla, ¿verdad? Un error el pecado. El pecado trae muerte, el pecado trae condenación. Debemos de verlo en su verdadera dimensión, para que entonces, al ver que nosotros no tenemos solución a eso, que estamos condenados, busquemos la solución, la verdadera solución y la única solución, que es un sustituto, que es Cristo Jesús. Yo creo que esto es lo que está tratando de explicar Pablo. Miren, uno pecó y luego todos pecamos. Eso se multiplica, el pecado se multiplica. Y pareciera que no hay solución porque todos pecaron y todos murieron. Parece que no hay solución. Pero sí hay solución. Porque si todo esto se vino por un pecado, pero la gracia y la justicia cubrió todo eso. Por la obra de uno solo también. ¿Sí? Y ahí entonces Pablo realza lo que hace Jesús por la humanidad. Si por un pecado, solamente por un pecado vino todo eso, la condenación, entonces por la justicia de uno solo puede cubrir todo. Bendito amén, sea Dios. Amén. ¿Sí? Que hay provisión para cualquier cosa. Cuando Dios creó y Dios hizo el plan de salvación, no solamente utilizó Dios todo su amor, también utilizó su sabiduría divina.
para expresar el plan de salvación. De tal manera que no estuviera ni un ser humano, por muy pecador que sea, fuera de ese plan de salvación. ¿Sí? ¿Y cómo se hace efectivo ese plan de salvación? A través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero creo que a nivel individual, pastor, debiéramos ver la gravedad y las dimensiones del pecado para que también veamos las dimensiones de ese amor que no podemos nosotros conocer, dice Pablo, ¿no? La altura, la profundidad, la anchura de ese amor que sobrepasa todo entendimiento, pero que es suficiente para cubrir todo pecado. Me llama la atención que en este tiempo de sismos, ¿no? Donde hubo paredes con grietas, ¿no? Se vuelve a fortalecer la pared, se restaura, ¿no? Queda bonita. Un auto, ¿no? Cuando también se daña y lo restauran. El Señor fue más allá con nosotros, restaura su imagen en nuestra vida, pastor. Estábamos totalmente destituidos de la gloria de Dios. El Señor, al aceptarla en nuestro corazón, va restaurando su imagen en nuestra vida y promete hacernos nuevos. Una nueva naturaleza, ¿no? Una nueva naturaleza. Exacto. No es una mejora. Exacto. Es una nueva creación. Amén. ¿Okay? Y dice el Juan en Deseado de todas las gentes que ahora, después, cuando aceptamos a Cristo Jesús y Jesús hace su obra en nosotros de transformación y de renovación, dice que ahora estamos más unidos a Dios que si nunca hubiéramos pecado. Es decir, la solución es completa y es total. Qué maravilla. Sí, todo esto que se perdió en el Edén es lo que se recupera, como bien lo está diciendo Pastor Abraham, con la venida de Jesús. Y nosotros lo recuperamos también al aceptar todo lo que Jesús ha hecho por mí. O sea, como ya lo veníamos diciendo, no es a través de que yo la gano, que trabajo por ella, no, aceptar todo lo que Jesús ha hecho. Y entonces Jesús es el que va a funcionar para que todo lo que se perdió se pueda volver a restaurar. La imagen perdida, recuperamos la relación con Dios, recuperamos también en el tiempo futuro. Los 2 primeros capítulos de la Biblia hablan de un mundo sin pecado. Los últimos 2 capítulos de la Biblia hablan otra vez de nuevo mundo sin pecado, donde recuperaremos a plenitud ya, ahora sí, todo lo que se perdió. Así que por eso Jesús es conocido como el segundo Adán. Y en todo el sentido de la extensión de la frase, aunque no se menciona mucho, soy una pincelada aquí, es necesario entender también con qué naturaleza Jesús vino al mundo. Vino con la naturaleza de Adán antes de caer. No vino Jesús con nuestra naturaleza ya pecaminosa, caída nuestra, no, sino con la naturaleza de Adán antes de caer. Y es por eso que acá la lección dice que pues estaban con la misma naturaleza, pero Jesús estaba más en desventaja. Adán estaba en un mundo recién, decía el pastor Ortega, salido de las manos del Creador, recién creado, no sabemos cuánto tiempo había pasado hasta el pecado, perfecto, no había gente, pero Jesús viene miles de años después, cuando el pecado ya está en su apogeo, cuando ya hay mucha gente que lo puede inducir al pecado, y aún así, como dice Hebreos, vivió sin pecar, o sea, estuvo en desventaja, sin embargo, ahí estando en desventaja, venció. Por ejemplo, en Isaías capítulo 53, pues nos muestra, ¿no?, la aflicción del Cordero de Dios. Pero vean ustedes el versículo 11 y me llama mucho la atención. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Entonces ahí nosotros vemos que esta iniciativa de Dios de poder arreglar el desperfecto fue hecho una realidad en base a esa sustitución, en base a esa iniciativa, en base a ese amor. Pues él mismo, la misma escritura lo está declarando, que él ve el fruto de su obra, queda satisfecho, porque el hombre es elevado de nuevo a esa posibilidad de volver a obtener la imagen de Dios que había perdido en el Edén. Entonces, gracias a esta justificación que se da a muchos, pues entonces es posible que nosotros seamos regenerados, seamos nosotros arreglados de nuevo a esa imagen que habíamos perdido en su debido momento, ¿verdad? Qué buena noticia. Pues hemos llegado al final de nuestra lección número 6, Adán y Jesús. Vamos a despedirnos de
esta transmisión, no sin antes dirigir unas palabras finales de todos los que estamos en esta mesa. Vamos a comenzar por el pastor Abraham Ramírez. Sí, pastor. Hemos visto la universalidad del pecado. El pecado está donde sea, en los países más pobres, en los países más ricos, ¿sí? En las personas más humildes, no conoce clase. El pecado inundó este mundo, pero gracias a Dios que la justicia y la gracia también inunda este mundo a través de la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesús, ¿no? Por su vida perfecta nos es imputada, somos justificados, ¿sí? Por su muerte, Él declara, ¿verdad?, que todos somos salvos. Yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, dice el Señor Jesús. Y por su resurrección, ¿verdad?, nos da vida eterna. Él traspasó los umbrales de la muerte, venció en su terreno, en su imperio, a Satanás y trajo las llaves para abrir y darnos vida y vida eterna. Él murió, pero resucitó y ahora vive por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor Abraham. Pastor Marván. Tomando la misma idea del pastor Abraham, ante la universalidad del pecado, a problemas extremos, soluciones extremas. La misma venida del Señor Jesucristo a morir por nosotros. Elena White nos dice que inclusive después de que se acabe todo el conflicto aquí en la tierra, por la eternidad seguiremos estudiando el tema de la salvación, de la redención, y ahí quedarán las marcas en Jesús de haber muerto por nosotros en la cruz. A problemas extremos, soluciones extremas también. Amén. Gloria es el Señor. Pastor Abraham. La Escritura dice que debemos de gloriarnos por esta gracia. ¿Y cuál sería la gracia? Pues tomo Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias a Dios por haber tomado la iniciativa de ser nuestro sustituto, de morir en la cruz, de resucitar y hacer posible todo esto que nosotros hemos hablado. Muchas gracias, pastor. Y en esta misma tónica me gustaría cerrar con estas palabras. ¿Cuánto vale el ser humano? ¿Cuál es nuestro valor? El libro Exaltar a Jesús, página 236, dice: el valor del hombre se comprende solo al ir al Calvario. En el misterio de la cruz de Cristo podemos estimar el valor del hombre. En la cruz del Calvario, ahí está la medida de nuestro valor. Dios, que el nombre de Dios sea exaltado y bendecido por siempre, porque en la cruz encontramos redención y vida eterna y podemos vivir con esperanza. Nos vemos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Gracias por haber estado con nosotros. Que el Señor les llene de abundantes y ricas bendiciones. Hasta la próxima.